sabemos que los niños, el Poder Judicial, no, lo digo en signo de pregunta, de interrogación, ¿el Poder Judicial toma realmente a niños, niñas y adolescentes como sujeto de derecho? ¿Cómo se defiende un niño, una niña, un adolescente? El Colegio de Abogados, especialmente los abogados que se dedican al derecho de familia, están insistiendo. Hay un proyecto de ley de hace bastante tiempo ya, y se está insistiendo en la creación de la figura del abogado de niños, niñas y adolescentes. Porque el objetivo es mejorar la representación del menor o la menor que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, por eso les decía, hay varios proyectos de diferentes legisladoras que han presentado en la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones, pero hay algunas provincias que ya tienen esta figura, esta representación legal. Sin embargo, Misiones todavía no. Están insistiendo en este proyecto de ley que sea tratado. Es por eso que, para que nos explique más cuál es la finalidad y cuánto va a ayudar a la representación legal de un niño, niña, adolescente, estamos en comunicación con el presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Misiones, Fernando Orbe, a quien le agradecemos la comunicación con Radio Nacional Iguazú. Orbe, muy buenos días, aquí estamos. Basilio Gómez y Noelia Villa, ¿cómo le va? Hola, sí, buen día, Noelia, Basilio, muchas gracias por el llamado. No, gracias a usted por su tiempo. Y cuéntenos un poco, ¿no? ¿Cuál es el principal objetivo y cómo va a mejorar la representación legal de un niño, una niña, un adolescente, teniendo esta figura del abogado? A ver, esto responde, ¿no?, a tratados internacionales. Claro. Que digamos que a la Argentina está suscripto y bueno, tiene que cumplir con la instauración de esta figura, que es de suma importancia, porque muchas veces los niños, a ver, uno piensa que los niños, por supuesto, sus representantes legales naturalmente son los padres, ¿no? Claro. Pero muchas veces, cuando hay conflicto entre los padres, los niños quedan a merced de ese conflicto. Sí. Y muchas veces, la mayoría, los padres no tienen en cuenta el verdadero interés de los niños en ese conflicto que se ha suscitado entre ellos. Entonces, nos quedamos un poco, ahí desdibujados, ¿no?, en cuanto a lo que vos decías de la representación concreta de los niños, niñas y adolescentes. Está bien, existe la figura del ministerio complementario, ¿no?, que sería un defensor, sí, que es llamado muchas veces por el juez para que, fiscalice que se estén respetando los intereses de los menores. Pero no es suficiente, no es suficiente, ¿no? Porque los defensores son defensores así en general, no tienen una especificidad ni una especialización adecuada para tratar esta problemática que es muy específica, ¿no? Así que la verdad que estas ideas, estos proyectos de ley que están, digamos, dando vueltas por ahí, sería muy interesante que a la brevedad se cristalicen, ¿no? Uh-huh. Sí, porque hay varias presentaciones y hace ya bastante tiempo, ¿no?, que están ese proyecto, y sin embargo, ¿hay algún tipo de diálogo con legisladoras, como para poder avanzar? Este año no hemos charlado nuevamente este asunto. Sí, el año 2021, el año pasado, tuvimos alguna charla con algunas diputadas y algunos diputados, pero el que acercó concretamente un proyecto de ley estaba hecha su presentación formalmente en la Cámara fue el diputado Lenguaza, ¿no? En el cual nos acercó, digamos, ese proyecto porque era interesante, porque acá hay una cuestión que tiñe toda la idea, porque tenemos que hablar de qué cuesta implementar desde la órbita oficial, sí, del Poder Judicial una nueva figura de abogado del niño, ¿no? Es decir,
distintos proyectos tienen ideas, por ejemplo, de establecer justamente dentro de la estructura del Poder Judicial una nueva figura que sería el abogado del niño, con lo cual hay que crear una estructura y hay que financiarla, ¿no? Claro. Entonces, creo que esos son es el principal inconveniente, a mi criterio, por el cual no se avanza respecto de esto. Entonces, otra idea era la de establecer una partida presupuestaria, ¿no?, que se destine a distintos profesionales de la matrícula que se inscriban en un registro que acrediten la especialidad en la materia y que sean sorteados para los casos en los cuales tengan que intervenir. Que sería una otra idea de, bueno, si bien hay un financiamiento también de parte del Estado, no requiere la estructura dentro del Poder Judicial. Es decir, algo así era el proyecto del ENCUASA, y le daba intervención al al Colegio de Abogados en cuanto a la fiscalización a la realización de esa lista y a la fiscalización de los requisitos. Pero bueno, estamos siempre en un plano de lo hipotético todavía, ¿no? Bien, y siguiendo con la logística, explicando lo de la logística de esta herramienta legal, lo que sería el abogado del niño, niña, adolescente, ¿cómo tomaría intervención en un caso? Porque un adolescente puede, no sé, tiene la noción quizás de pedir quiero mi propio abogada, ¿no? Y en caso de niños, niñas, ¿quién determina? ¿El juez determina la intervención de un abogado específico en ese sentido? Exactamente. Exactamente. Bien lo dijiste vos. Esto tiene que ver también con el grado de madurez digamos, de los niños, niñas o adolescentes, ¿no? En el sentido de decir, bueno, cuando se percata de que no están sus intereses reflejados en lo que pide su madre o su padre, o cualquier progenitor. Claro. Y entonces el juez, ahí podría darse el caso. Hay una película muy interesante, no recuerdo el nombre, donde esto se plantea en estos términos, y después sí, cuando el juez entiende de que ante la disparidad de pretensiones de una y otra parte respecto de la vivienda, respecto de los alimentos, respecto de sus obligaciones, respecto de los menores, bueno, entonces el juez solicita la intervención del abogado del niño, ¿sí? Pero por eso quería hacer una diferenciación. No es lo mismo que intervenga el Ministerio Público complementario, como se le denomina, que intervenga el abogado del niño en los términos en que está pensada esta figura, ¿no? Claro. Porque tiene que ver mucho más con la defensa como si fuera de un particular, ¿no? Claro. Y con todo lo que implica eso en cuanto a la atención del asunto en sí mismo, ¿no? Además, serán abogadas especializadas en niñeces. Por supuesto, eso creo que es fundamental, sí, para poder pensar en la figura del abogado del niño. Tiene que ser una persona especializada, con acreditada su especialización en esta temática, y bueno, también por supuesto con cierta experiencia, porque es muy específica y muy especial esta cuestión. Se están dando muchas discusiones, ¿no? Que justamente por falta de especialización, de falta de una figura especializada en este asunto, derivan por ahí en decisiones un poco arbitrarias y encontradas con otros derechos. Permitime contarte, sí, que en cuestiones, por ejemplo, de desalojos, sí, cuando hay menores, los jueces y las juezas tienden a ser muy cautos de ahora adelante desalojos. Te estoy hablando de desalojos cuando, por ejemplo, existe falta de pago, o sea que hay un contrato privado de por medio, claro, o cuando hay una usurpación, que hay un delito de por medio. Pero de todas maneras,
los jueces y las juezas son muy cautos en llevar adelante alguna medida de hecho, de desalojo, por temor a infringir algunas de las normas convencionales que protegen a los niños, niñas y adolescentes. Lo cual me parece muy bien, pero en la medida en que exista una figura del abogado del niño, porque muchas veces los niños no son parte en los procesos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso en el cual es un desalojo por falta de pago, el niño no es parte, pero hay que protegerlo, ¿sí? Pero esa protección no puede ir en contra de el derecho de propiedad, por ejemplo, o tiene que ser el derecho a un hogar, a una vivienda, tiene que ser compatibilizada con el derecho de propiedad. ¿Me explico? Sí. Y ante la falta de especialización de todos, porque a mí también me ha pasado, entonces las soluciones tardan en llegar. Claro. Qué complejo, ¿no? Sí, muy complejo, muy complejo. Y bueno, muy en un momento así donde se pide muchas actualizaciones al Poder Judicial, que se establezcan un montón de figuras así que están colgadas, perspectiva de género, y esta perspectiva también en niñeces, adolescencias, con todos sus derechos establecidos, ¿no? Se van adecuando también, algunos jueces van tomando incluso fallos, hablándole directamente al niño, niña. Esas cosas son muy buenas, son positivas, ¿no? Y se los toma, en esos momentos se los toma como sujeto de derecho. Cuando algún fallo va para ellos, ellas destinadas exclusivamente, sin embargo, es muy diferente que fallen en terminologías, cuestiones técnicas dirigidas hacia los adultos, adultas, a que dirigidas a ellos mismos, ¿no? Totalmente. Y es parte de la solución esto, ¿no? Que estamos hablando. Uh-huh. Porque justamente en esto que te decís vos, ¿no? Cuando la decisión judicial afecta al niño, a la niña o al adolescente, está muy bueno que el juez se dirija directamente a ellos, y está muy bueno también de que tengan alguien de su confianza, ¿no? Que pueda también interpretar lo que se le está diciendo, ayudarles a interpretar lo que se está diciendo, ¿no? Por eso la figura es tan interesante y tan importante. Sí. Lastimosamente, y esto es algo que uno se entristece mucho cuando lo ve en los juzgados, los niños, no quiero generalizar, pero casi siempre son rehenes de sus padres, ¿sí? De sus progenitores, porque están en el medio, porque el padre que tiene el obligado al alimento, a otorgar alimento, no entiende que es para el niño o la niña, y el padre que reclama esos alimentos tampoco lo entiende. Entonces se abran estas discusiones que tienen a los niños como rehenes, y que ante la falta de especialización de los profesionales, digamos, de los que ejercemos la profesión en estos aspectos, se dilata mucho, no se llegan a soluciones satisfactorias. Realmente es algo que hay que atender, así como decías vos, también como se atienden otras problemáticas muy actuales. Uh-huh. Y ahí también juega un límite, digo, porque es tan compleja el tema de las separaciones, por ahí el reclamo justo de que no se cumple con las cuotas alimentarias y demás, o el régimen de tenencia de los niños, de los hijos, hijas, ¿no? Sí. Cómo se dividen los días para cuidarlos, porque las tareas de cuidado tienen que ser repartidas equitativamente. Totalmente. No es que solamente el fin de semana se lo lleva el padre para jugar, llevarlo a una plaza, y la madre le quedan todas las obligaciones diarias de cada día, ¿no? Entonces, ¿por qué eso tiene directa relación en el vínculo entre madre y padre? El padre es el bueno que lo lleva a pasear, y la madre es la mala que le hace hacer las tareas y lo cría, lo forma como persona. Sí. Entonces, por eso es tan necesario, y también, digo, ¿dónde está el límite ahí en que el niño o niña pueda decidir y no pueda tomar la decisión una madre, por ejemplo, o el padre, que tiene la responsabilidad del cuidado? Porque los niños pueden elegir ir a vivir, por ejemplo, si se le toma una declaración, quiere ir a vivir con el padre porque se la pasa jugando y no hace las tareas.
Claro, sí, totalmente, ¿no? Lo describís muy bien, y justamente es parte de son situaciones diarias que pasan más de lo que uno piensa, entonces, y que por ahí lo tenemos naturalizado, sin embargo no se problematizan. Totalmente, sí, porque a ver, que es muy frío, es muy alejado de lo que pasa en la realidad, esto del establecimiento de un régimen de comunicación y contacto o de cuidado personal. Realmente es muy ingrato inclusive, ¿no? Porque hay injusticia en todo aspecto, pero siempre recaen sobre el niño, porque la madre que no quiere que vaya lo del padre porque se puso en pareja, o el padre que no quiere que vaya con la madre porque se puso en pareja. Pero esos son estereotipos también, Norbe, sí, porque totalmente, el ejemplo que yo le di es el más claro, porque si vamos a estereotipar, las madres se encargan de las tareas de cuidado y tienen todas las obligaciones. ¿A qué hora tiene que tomar el remedio? Las tareas que tienen que hacerlo, que tienen que llevar a la escuela. Y los padres no, son más relajados. No, totalmente, no todos, totalmente, obviamente no generalizamos, pero sí el gran porcentaje. Es un gran porcentaje. Pero bueno, es algo que también es un esquema que hay que romper, ¿no? Hay que romper con estereotipos que estamos hablando. Pero, a ver, describimos lo que contás vos, lo que yo puedo aportar, describimos la problemática. Y esa es la problemática que se tiene que tratar de paliar las consecuencias con la figura del abogado del niño. Justamente, ¿no? Porque hay intereses que no son del padre, ni de la madre, o de ninguno de los otros genitores. Son del niño específicamente. Bueno, ahí tiene que estar la mediación. Exactamente. Y un profesional especializado en el tema. Es complejo, claro. ¿No? Es complejo. Sí, es tremendo. Muy complejo. Orbe, le agradecemos su tiempo y esta charla con Radio Nacional Iguazú. No, pero le felicito por tratar las cuestiones estas, ¿no? Por ponerlas en la agenda, y bueno, vamos a ver si la gente se interesa, que seguramente que sí, pero también los legisladores para poder lograr esta figura tan importante. Bien, le agradecemos. Será hasta pronto. Chao. La charla con el presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Misiones, Fernando Orbe, hablando acerca de la insistencia por parte de los abogados, las abogadas, en la creación de esta figura del abogado del niño, niña y adolescente.